y Él os dio vida, dice, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, haciendo la corriente, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Bueno, vemos acá, dice, primero habla a los gentiles, que nosotros no éramos judíos. Y entonces Pablo acá habló, primeramente muestra la condición, cómo estaba uno estaba muerto en su delito y pecado, dice. Nosotros teníamos delito, falta quiere decir delito, con Dios. Dice, y pecado, ofensa a Dios, le ofendemos a Dios, desde Adán. Y Él nos dio vida, dice, a nosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado. Así está la condición nosotros antes de aceptar a Cristo, teníamos esa condición. Estaba muerto de nosotros la fe, no podíamos creer a Dios en ninguna manera. En vuestro delito, y estábamos en falta, porque es una falta que nosotros no creemos a nuestro Creador, a nuestro Dios, que Él lo hizo los cielos y la tierra, y Él también nos creó a nosotros, y nosotros no le creemos. Es un delito no creer a Dios, y pecado. Le ofendemos a Dios, y vemos nosotros, y esto nosotros sabemos que traemos desde Adán, que estamos así. Y cuando Cristo vino a morir en la cruz, ahora ya podemos creer, si pedimos perdón, reconocemos que desde Adán traemos esa incredulidad, ese delito, esa falta, no creer a Dios. Porque ninguno puede decir que cree a Dios si nunca escucha la palabra de Dios. Porque ¿cómo va a creer una cosa que no sabe? Entonces por eso tenemos que pedir perdón, porque todo dice que cree a Dios, pero le habla de Dios y no quiere saber nada, le estorba, o le atormenta y ya no le interesa. Y si no pide perdón, no le va a interesar. Y no puede creer una persona que nunca ha escuchado de Dios la palabra de Dios y no sabe nada de Dios, no puede creer. Y creer quiere decir plena seguridad. Y vos podés estar plenamente seguro de esta palabra que es de Dios y podés sentir ese gozo, ese plenamente seguro puede estar, es cuando pedís perdón solamente. Escuchar la palabra y pedir perdón. No escuchando la palabra no podés creer. Y entonces nosotros estábamos así muertos, estaba en nosotros la fe, gozo, paz, alegría, amor. Ese es Cristo. A Cristo no se ve, pero tenemos que sentir de Cristo esto. Y dice, en lo cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. En otro tiempo, ¿cuánto era el otro tiempo? En la Biblia está hablando antes de venir Cristo, desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo era otro tiempo. Y nosotros podemos en práctica ahora poner para nosotros. En otro tiempo era antes de tener a Cristo en nuestro corazón, antes de pedir perdón, antes de entregar nuestra alma a Cristo. No reconocer que estamos en incredulidad, en falta.
en Cristo, en que no tenemos a Cristo. Y entonces era otro tiempo para nosotros. Era el tiempo de Satanás. Era el tiempo de incredulidad. Nuestro padre era el diablo. Como dice, ¿quién me lee? Juan 8, 42, 43 por ahí. 43. Estas son las palabras de salvación que usted tiene que hacer consciente al hombre cuando predica la salvación. ¿Por qué tanto sufrimiento tiene el hombre? ¿Por qué tanto dolor, tanto tormento tiene el hombre? Porque no tiene a Cristo. Y así se tiene que predicar la salvación. Tiene que hacer consciente de que tiene que pedir perdón, porque no cree a Dios, porque murió en Adán, murió nuestra fe, murió la vida de Cristo y por lo tanto no puede tener paz, gozo y alegría, porque esa es la esencia de Cristo. Solamente el alma del hombre está lleno de tormento, lleno de desesperación. Sí. Dice, porque no comprendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, y ha sido homicidio desde el principio y no permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla mentira. Vemos ahí, dice, en 41 mismo, dice, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Acá está hablando con los fariseos Jesús, cuando estaba acá en la tierra. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fueres Dios, ciertamente me amaráis. Vamos a sentir ese amor de Dios, ese amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, no hace cosa indebida, no se enoja. Ese es el amor de Dios, no es ese afecto que nosotros traemos por nuestros hijos. Todos queremos para la cosa natural y no le deseamos el perdón de Cristo, no deseamos ese amor de Cristo, ese descanso, esa paz, esa fe. Entonces le dice acá, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Nosotros no entendemos el lenguaje de Dios, más que ahora mismo, alguno, aunque sea hijo de Dios ya, si no se humilla, nos pide perdón, no está entendiendo, no le toca esta palabra, no le interesa, no entiende este lenguaje del Señor, que esta palabra es el lenguaje del Señor. Yo soy instrumento nada más y por mí está hablando Cristo su palabra. Y no entendemos que de Dios viene y nos sentí. Y entonces tenemos que pedir perdón por eso, porque le ofendemos a Dios, porque no le escuchamos, como Adán no escuchó la palabra de Dios. No comáis este fruto, le dice. No crea a Satanás, le dice. Y creyó a Satanás y no escuchó el lenguaje de Dios, no entendió el lenguaje de Dios. Así también nosotros traemos esa naturaleza. Y aunque a veces somos hijos de Dios y no te toca esta palabra, no te interesa, no entender el valor que tiene esta palabra, que te va a hacer feliz, te va a traer felicidad, gozo, paz, alegría, te va a cambiar tu estado de vida, tu sufrimiento te va a quitar, tu angustia, tu nervio, ira, todo, miseria, todo lo que hay en ti, tu sufrimiento, vicio, todo te va a quitar.
Y esa miseria, esa vida de miseria no te alcanza nada. Sufrir toda esa cosa, el Señor con su palabra, si cree esta palabra, si pedí perdón de esa incredulidad que ahora no entendés este lenguaje, el valor parece aburrido a ti, parece pérdida de tiempo venir a escuchar esta palabra y no te toca, Señor, perdóname porque no creo esta palabra, no me toca esta palabra, me parece pérdida de tiempo, parece que es todo mentira, que no me va a cambiar, no cree que no te va a cambiar esta palabra, escuchando y pidiendo perdón nada más, no cree. Y tanto aún ya son hijos de Dios ya. Y si no pide perdón, no le va a cambiar tampoco la palabra. Le da la salvación y ahí nomás queda. Pero más el otro le hace sufrir, la vieja creación Satanás le hace sufrir, le atormenta. Muchos creyentes hijos de Dios anda otra vez en vicio. Anda otra vez en robo. ¿Por qué? Porque no cree esta palabra y no tiene temor, no pide perdón de esa incredulidad y no hay temor de Dios y Dios no puede cambiar. Y dice acá, porque no entendéis mi lenguaje, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Le dice a los fariseos antes, a los judíos mismos, y ahora nos dice a nosotros, ¿por qué no entendemos el lenguaje del Señor? ¿Por qué no te toca? ¿Por qué parece a vos que no te va a cambiar? No sabés el valor, esta palabra, si vos venías a pedir perdón de la incredulidad y podés, vio que cada momento de esa incredulidad no te toca la palabra, no te interesa la palabra, ese es Satanás y ese tenés que pedir perdón. Señor, perdóname porque no creo escuchando tu palabra que me va a cambiar. Eso solamente el Señor quiere que escuchemos y pidamos perdón, pero escuchar con gozo, paz, alegría. Si no te gusta, decirle, porque o si no, no está escuchando. Está acá, está escuchando teóricamente, pero no está haciendo efecto por ti esta palabra. Y entonces cada uno vamos a examinar si está creyendo. Todo dice que cree, dice en Santiago, pero no tiene obra en su vida, no hay cambio de vida, está lleno de vicios, lleno de espíritu de ladrón, quiere espíritu de asesinato, nervio, ira, pelea, vicio, tormento en su vida. ¿Cómo está cada uno en su vida? Pida perdón al Señor. Perdóname, límpieme, Señor, porque en este momento no creo, Señor, que esta palabra, Señor, no entiendo tu lenguaje, porque no me gusta, me canso, parece, Señor, pérdida de tiempo. No siento ese gozo de querer escuchar más y más tu palabra, Señor. No entiendo que es tu lenguaje. Creo más que es palabra de hombre. Cree que yo no me estoy hablando, pero en la palabra lo dice así. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ustedes tienen que hacer entender a todos los que no son hijos de Dios todavía, que todavía su padre no es Dios. Hemos nacido, vuestro padre es el diablo. Por eso sufrimos tanto en la vida. Miseria, espíritu de ladrón, asesinato en la cárcel, miseria, sufrimiento, nervio, ira, vicio. Y no podemos salir aunque queremos salir, porque nosotros no es dueño de nuestra vida para transformar, para cambiar nuestra vida, para cambiar en gozo, paz, alegría, para salir de ese vicio, porque ese vicio Satanás te lleva en los vicios. Satanás te lleva, Dios, que en el robo, en la miseria, en la angustia, tristeza, desesperaciones, una vida miserable. Y decimos, qué mala suerte que tengo, ya nací para esto. Pero no naciste para eso. Dios quiere que escuche su palabra y pida perdón, que no podés escuchar, no entender este lenguaje del Señor. Y parece a vos ese pensamiento que Satanás nos pone, parece a nosotros que es pérdida de tiempo. Parece que no, esta palabra
parece que una palabra de hombre. Una palabra de hombre no te puede cambiar, pero la palabra de Dios te puede cambiar. Sí, pedir perdón de ese que no te gusta, que no está creyendo que su palabra no te toca, no tiene interés. Tu mente está divagando, te está atormentando esta palabra. Te estorba esta palabra, me estorba, me canso. Perdóname, Jesús, te entrego mi alma. Y ahí la función del alma es la mente. Cuando vos estás pensando otro lado. Y ese es, vio que cuando pensás, estás escuchando la palabra, Dios mismo te está hablando por el instrumento, pero te dice la palabra de Dios. Te dice que qué condición está. Que tu mente está a otro lado ocupándose de cosas naturales. Y no te interesa esta palabra. Dios sabe qué es lo que tú estás pensando, si estás escuchando, te estás gozando o no, pero pedir perdón para que te goces, porque si no, tu mente no va a poder comprender esta palabra. Pedir perdón, Señor, no me gusta, me divaga la mente, pienso a otro lado. Divagar quiere decir pensar de otra cosa, y no está prestando atención de esta palabra y no va a poder prestar atención sino pedir perdón al Señor de esa incredulidad que nuestro padre era Satanás, porque Satanás no quiere que entienda el lenguaje del Señor, que Él vino a morir en la cruz para perdonar nuestro pecado. Y dice acá, alguno toma mal cuando está. Ten cuidado los hijos de Dios mismos. A veces cuando predican sin uno parece muy pesado, pero nadie quiere predicar la verdad. No quiere decir la verdad, quiere sacar parte de la Biblia y, por ejemplo, no quiere hacer consciente a lo impío que su padre es Satanás. Y tenemos que hacer consciente, mostrar la condición de cada uno. ¿Por qué no tiene esa felicidad? ¿Por qué no está libre de ese sufrimiento, de ese vicio, de esa droga, de esa miseria, de esa vida de sufrimiento? ¿Por qué? Porque no pide perdón a Dios, no reconoce, que no cree que Dios solamente le puede cambiar en paz, gozo y alegría, y le puede dar felicidad, y le puede dar todo por añadidura, le puede ir todo bien. El hombre que no quiere predicar, no le quiere mostrar a su prójimo la verdad, parece que es muy pesado. Tenga cuidado, creyente que está lleno de incredulidad, rechaza cuando predica, muestra la condición del hombre. No, pero esto va a correr a todo. Tenga cuidado, esa es la incredulidad tuya. El Señor se va a ocupar de su palabra para repartir y hacerle entender bien la palabra. Para eso está, dice Nehemías, los profetas, para dar sentido a la palabra, para que explique bien, y el pueblo tiene que estar humillándose, atento a la palabra. Y dice, y vosotros sois de vuestro padre el diablo. Todos nosotros estábamos así. Todo. Nuestro padre era el diablo al principio. Por eso, ¿el diablo qué es? Esa angustia que está en nosotros. Ese tormento, ese vicio, esa miseria. Ese ocupar de la cosa, cree que por tu trabajo solamente va a comer. Y no cree que Dios te va a dar. No digo que no trabaje, que trabajar es pecado. Trabaje, pero en su mente pida al Señor que esté en ese momento. No confíe en tu trabajo, que esa es tu vida que te va a dar de comer porque ganas mucho, sino pedí al Señor que te limpie eso. El Señor lo que te va a dar la felicidad, el Señor lo que te va a dar bendición natural y espiritual. Y esa incredulidad tenemos que pedir mucho, mucho. Dice, así dice acá, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Todos estábamos en esa condición. Yo era primero, como dice Pablo, era mi padre Satanás.
porque yo también soy descendiente de Adán. Entonces no creía a Dios. Y entonces era mi padre Satanás. Y entonces cuando pido perdón, escuché esta palabra, y cuando pedí perdón, reconocí que mi padre era Satanás, por eso tanto tormento que tenía. Porque me acuerdo que quería tener un minuto de paz, quería tener descanso, y mi alma se atormentaba de tal manera. Y cuando acepté a Cristo, cuando pedí perdón, cuando reconocí que me gobernaba Satanás en tormento, en angustia, no tenía descanso mi alma, y entonces ahí, y entregué mi alma, Señor, límpieme mi mente, mi alma, Señor, límpieme, perdóname, porque Señor, mi padre es el diablo, porque no le creo más a Satanás, me gobierna Satanás, y no creo a ti, no creo tu lenguaje, no creo tu palabra. Y desde esa vez tengo paz en mi alma. Y no me faltaba nada tal vez, pero mi alma estaba atormentada. Y entonces eso es lo que yo veo que valoricé cuando yo acepté a Cristo, cuando pido perdón al Señor, ahí acepta. Ahí está diciendo, Señor, perdóname, te entrego mi alma, límpieme mi mente para creer que tú me vas a dar esa paz, gozo y alegría. Vos tenés esa paz, gozo y alegría. Hay un momento, parece, te reí, te gozás, parece, ese gozo maligno. Pero ese gozo que te quiere dar el Señor, ese gozo, paz, alegría, ese lo que te quiere dar cuando pedí perdón. Escucha esta palabra, Señor, perdóname porque no te creo esta palabra, que tú vas a cambiar mi alma. Después todo por añadidura te va a ir bien en tu trabajo, te va a rendir el dinero, te va a sacar esa vida de miseria, de nervio, ira, cuando te sentís muy nervioso, muy atormentado. Señor, perdóname porque este es mi padre, Señor, este es Satanás, y quiero sentir, Señor, perdóname, y Señor, quiero sentir esa fe, esa plena seguridad, esa paz, gozo, alegría, amor. Perdóname, y va a sentir, a él no le va a ver, pero va a sentir esa paz, gozo y alegría. Y entonces ahí Cristo te va a cambiar todo en lo espiritual y natural, todo te va a ir bien, te va a sacar todo ese vicio, te va a sacar que todo ese nerviosismo, ira, robo, todo ese hábito que tenemos nosotros, va a sacar todo. Porque acá la mayoría, todo está en la misma condición. De los jóvenes, la mayoría se droga, toma, roba. Ese no es para ignorar acá, porque acá todo viene de ahí. Por eso viene a buscar a Dios. Pero hay todavía, siendo hijo de Dios, que todavía está en eso. Pero porque tiene que escucharla, seguir escuchando la palabra y pedir perdón. Porque no pide suficientemente perdón, por eso no sale todavía. Pero va a salir todo lo que pide perdón de pecado y escucha esta palabra y reconoce, pide perdón. ¿Por qué? Porque no cree que escuchando la palabra y pidiendo perdón solamente, esas dos cosas nada más. Pidiendo perdón de esa incredulidad que no cree, no entiende, ni cree que tan solo escuchando y pidiendo perdón va a salir de tu tormento, de tu angustia, de tu vida miserable que tenemos, porque sin Cristo tenemos una vida miserable. Y entonces, y esto a todo vio que el Señor acá no es para ignorar esto, porque todos salen de acá, vio que viene con ese problema y viene a buscar a Dios para cambiarlo. Y vuestro padre es el diablo. ¿Y qué es el diablo? Esa vida de tormento. Al diablo no le va a ver, pero sentí esa vida de tormento, de nervio, ira, desesperación, miseria, robo, droga. Querés cuántas veces salir y no podés. No es así. Querés salir y no podés salir. Porque vos solo no te vas a poder cambiar. Por eso es necesario escuchar la palabra de Dios. Ese es el diablo.
te da una vida destruida, vida miserable. Y después escuchamos la palabra de Dios y escuchar y pedir perdón, que no crees que Dios te va a cambiar, te va a sacar toda esa vida miserable y va a ser otro, va a sentir en tu alma otra cosa, ya va a sentir esas paz, gozo y alegría y todo te va a ir bien, porque Dios no es Dios de miseria, Dios no es Dios que roba, Dios no es Dios de vicio, Dios te va a ordenar, va a ser un hombre normal y va a andar con tu familia normal. Y entonces, vosotros sois de vuestro padre el diablo. La palabra de Dios te dice bien, no dice bien. Yo también, mi padre era el diablo. Todo lo que no tiene todavía a Cristo, vuestro padre es el diablo. Pero Él quiere cambiar, Él quiere ser Cristo, quiere ser nuestro Padre. Esa fe, gozo, alegría que no le va a ver también. Como a Satanás no le ve ese espíritu, pero sentí. Y vos ni sabés quién está gobernando tu vida, ni yo tampoco antes sabía. Sin saber la palabra de Dios, ¿cómo sabés que el diablo o cómo se manifiesta? En vicio, en angustia, tristeza, nervio, ira, tormento, miseria, una vida miserable, muchas cosas, enfermedades, todo. Ese es Satanás. Cristo es sanidad, Cristo es abundancia. Y va a ver que después probar nomás y va a ver que no va a perder, sino va a ganar, va a sentir ese cambio de vida. A Cristo no le ve ni tampoco a Satanás. A Satanás le sentí para mal, una vida destruida, una vida de sufrimiento. A Dios va a sentir en paz, gozo y alegría, en abundancia. Y a medida que te vayas escuchando la palabra, entendiendo qué es, cómo Satanás se manifiesta, y a medida que va pidiendo perdón, te va a ir libertando. Y eso es lo que el Señor quiere. Esta es la palabra de salvación. Así tiene que predicar la palabra de salvación. Hacer consciente, mostrarle su condición, porque nadie sabe su condición. El sufrimiento, ¿por qué viene? ¿Quién es ese sufrimiento que le da? Tiene que aclarar la palabra. Pero tenés que humillar de esa incredulidad para que no tenga temor, porque la palabra de Dios no le va a ofender, sino le va a abrir su mente. El Señor se va a ocupar para mostrarle, para hacer Dios libertar su mente para entender sentir el poder de Dios, que está hablando de la boca del instrumento. Y bueno, y vemos acá, dice la palabra de Dios. Más abajo dice, Él ha sido, dice, vosotros sois vuestro padre, el diablo, y lo deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Él nos hace creer a nosotros, Él te habla en nuestro pensamiento, Él no te va a hablar en voz audible. No va a escuchar la voz, sino va en tu mente te gobierna, en tu pensamiento. Pensá cosas. Vos, por ejemplo, vas a ir a tomar, vos pensás, voy a ir en tal parte con mi amigo y voy a ir a tomar, voy a ir yo a hacer tal cosa. Pensá ahí, no imaginamos. Y ese es el pensamiento de Satanás. Así no gobierna Satanás. Y ahí tenés que pedir ya perdón, Señor. Este pensamiento no es de ti. Perdóname, porque quiero ir a tomar, quiero ir a robar. Tal vez primero no piensa todavía, pero cuando empezás un poquito a tomar y gastar toda tu plata y ya querer más para el vicio, ya empezás a querer robar. Entonces, Señor, perdóname, este pensamiento que tengo, ahí te habla Satanás, así te habla. En el pensamiento, ese pensamiento que tenemos, ese es satánico. Así se manifiesta Satanás y a Dios le ofende eso. Es delito a Dios que no pidamos perdón,
es común que se va a manifestar, porque Él es Dios, lo que de siempre nos gobierna a nosotros. Satanás desde el principio nos gobierna, pero pedí perdón al Señor y va quitando día en día ese vicio, ese espíritu de robar, ese espíritu de miseria, de angustia, nervio, ira, pelea, asesinato, todas esas cosas, porque a veces un poquito ya toma, porque el diablo dice que cola larga tiene, que es la cola. Cada pecado que se manifiesta primero querer tomar, y después ya empieza a querer robar, y después el robo viene asesinato, ya quiere pelear también, te agarra, pelea, guerra, quiere pelear, y entonces esa ira, asesinato, y así, eso es el diablo. El diablo no va a ver. El diablo está en nosotros. Ese es vuestro Padre. ¿Por qué es nuestro Padre? Porque Él nos gobierna a nosotros. Ahí nacemos, ahí gobierna nuestra mente. Y a Jesús, amar es que escuchar la palabra, y a medida que pedí perdón nada más. Pedí perdón, que todos esos pensamientos que quería hacer, aunque vos estás tomando ya. Pedí perdón, Señor. Ya estoy tomando otra vez, Señor. Y ya te pensás de robar. Pedí, Señor, perdóname, porque este Satanás me quiere llevar al robo. Porque un tiempo podés robar, pero después te entrega en la justicia humana. Y después te va en la cárcel y perdés todo tu juventud. Y entonces pedí nomás, aunque está haciendo, aunque está yendo para hacer, o está haciendo mismo, pedir perdón, Señor, este es el diablo, me está haciendo consumir ya otra vez, me está poniendo en mi pensamiento para ir, y Señor, el plan de robar, de querer pelear, ese ira, enojo, pelea, asesinato que hay en mí, perdóname. Y así pedirle al Señor perdón. Todos venimos así. Yo también, todo lo que está acá, yo que su padre era el diablo, nuestro padre es el diablo. Ni un ser humano no puede decir que ya era justo que cuando nació. Primero nacemos en la naturaleza satánica, y después nacemos, y después cuando pedimos perdón al Señor, cuando pedimos perdón y que nos limpie a nosotros, quiero sentir tu esencia de fe, gozo, alegría, quiero creer, quiero estar plenamente seguro para sentir esa paz, gozo y alegría. Señor, perdóname, decime. Señor, limpie mi mente, ese pensamiento satánico, que te va a mentir Satanás. ¿Para qué va a pedir mentira? Todo esto te va a decir. Así en tu pensamiento te viene. No va a escuchar con voz audible. Con voz fuerte, sino en tu pensamiento vas a pensar, y ese pensamiento es mentiroso. Satanás no quiere que pidas perdón, porque va a salir de la mano de él, y Satanás te quiere jugar. Satanás no quiere atormentar, quiere llevar una vida miserable, no quiere entregar a Dios, entonces no quiere que pida perdón, y te va a decir todo es pavada, esto es todo mentira. Y así va a pensar, pero sepa, perdóname, Señor, porque este no pensamiento que no quiere que pida perdón a ti, Señor, es Satanás, porque esa es la palabra principal, esa perdóname. Perdóname porque no te creo. Perdóname porque no te quiero pedir perdón, porque yo te ofendí, porque ya nací en la incredulidad, nunca te conocí. Ese tormento que tengo, Señor, y ese le ofende a Dios. Dios no quiere que sufra ningún ser humano. Y dice acá, Él es padre de mentira, te va a mentir. ¿Para qué te va a humillar todo de balde? ¿Para qué humillar quiere decir reconocer que hay el diablo en ti, tormento, que no cree? Humillarte, reconocer tu causa, que sentía a Satanás y no sentía a Dios. Esa es tu causa. No sentí esa fe, sentí más incredulidad. No sentí ese paz, sentí más tormento. No sentí ese gozo, alegría, amor, sino sentí más odio, rencores, nervios. Y esa es ofensa a Dios.
y pedí perdón. Reconocer que ha faltado, tu mente está gobernada de Satanás. Eso es lo que tenemos que, aún todos nosotros, que aunque ya tenemos a Cristo, esa es la ofensa a Dios. Tu pensamiento, mi pensamiento, pedí perdón, Señor. Cada día para ser mejor, para sentir ese gozo, paz, alegría, amor, para sentir de ese querer escuchar más y más la palabra, de sentir, de querer más y más pedir perdón, porque Satanás no quiere que pida perdón, no quiere que reconozca que ha fallado, que tu mente está poseída de Satanás, que Satanás te está engañando y cree más a Satanás y le deja y no orar y no pedir perdón, ni poder pedir perdón. Y entonces dice acá la palabra de Dios. En Juan, vamos a ver. En Juan, y ustedes, esta palabra, no digas, yo ya soy salvo, ya no necesito. Usted necesita esta palabra igualmente, porque para predicar, para valorizar su salvación y después para predicar a otros. Porque si ustedes no valorizan, no conocen la palabra de salvación, de dónde ustedes vinieron, que el padre de nosotros era el diablo, ese tormento es el padre. Porque el padre, es cierto, gobierna. Y entonces, por eso muestra como un padre. Entonces, ese tormento te gobierna, es como un padre. Ese vicio te gobierna, es Satanás. Y ese te gobierna. Y entonces es ofensa a Dios que Satanás te gobierne. Siento que Él te quiere gobernar pidiendo perdón y escuchando esta palabra. Señor, no me gobierna ahora tú, Señor. No quiero ni orar, no quiero pedir perdón. Me gusta, Señor Jesús, ir, a tomar. Me gusta, Señor Jesús, a ir, Señor Jesús, a disfrutarme en el mundo, porque parece que disfrutar primero tomando y robando y te reí, y por ahí Dios que viene una pelea y empieza a pelear, puede hacer en un minuto cosas que no tiene que hacer, puede matar y ir en la cárcel, porque un tiempo te puede salir bien, pero después Satanás mismo te entrega, él es padre de mentira, y después él mismo te entrega a Satanás, te entrega en la cárcel. Y ahí te vas a sufrir tiempo y tu juventud perder. Y entonces Él es padre de mentira. Te va a hacer pensar, ¿para qué va a ir al Evangelio a perder tiempo? Tu juventud va a perder, parece que es lindo tu juventud, lleno de droga, lleno de robo, lleno de sufrimiento, lleno de pelea, de guerra, lleno de nervios, ira. Y cree que es bueno eso, que ese es vida. No, te está mintiendo Satanás. Ese pensamiento no es de Dios. La vida es disfrutar con Dios. Fe, gozo, paz, alegría, amor. Y después todo vendrán por añadidura. La felicidad te va a dar Él. Y después todo ese espíritu de miseria. Él te va a hacer rendir tu dinero. Él te va a ser responsable de ti. Toda tu necesidad natural, no hay necesidad de ir a robar, sino pedir a Dios, necesito esto. Y cualquiera te va a dar, Dios, que aún casa te puede dar, tu propia casa, te puede dar toda tu necesidad. No solamente te puede dar una ropita o un plato de comida nada más, mucho más te puede dar. Y si buscas totalmente al Señor, sí que más todavía. A mí me dio esta casa y estoy levantando ya para la iglesia arriba de todo ya. Y esto Dios me da porque yo no trabajo, yo busco al Señor, así cuento lo que me ha hecho por mí el Señor. Y entonces, ¿qué era mi sufrimiento? Y el Señor me sacó de ese sufrimiento. Y ahora el Señor me da esto. Yo no trabajo, mi marido no trabaja, ahora está enfermo porque él está así. ¿Por qué? Dirá, te va a venir en tu mente, ¿por qué no le sana a su marido? Si su Dios tiene tanto poder. Él nunca buscó y por eso está así, Dios no le puede proteger.
Entonces por eso está así. No se equivoque, no es porque Dios no le quiere sanar, pero el día que él se humille, pide perdón al Señor de esa incredulidad que nunca ha creído la palabra de Dios, porque ha escuchado y nunca creyó, y nunca pidió perdón y no puede creer, y entonces no le puede cambiar. Pero a pesar de todo, igualmente no le desampara totalmente, porque le cuidan todo acá otra vez, porque cuánto así se llega y le tira su familia en la calle. Y bueno, y dice acá, vamos a leer en Juan mismo otra vez, dice 24, dice, de cierto os digo, dice 5:24 de Juan, 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Verdad, verdad, dice, de cierto quiere decir, verdad, verdad lo que digo, dice el Señor Jesús. Yo soy instrumento nada más. Ahora tenés que pedir perdón de la incredulidad, que Dios te está hablando, no creemos. Porque la incredulidad es muy fuerte, venimos desde Adán. Verdad, verdad, dice. Os digo, el que oye mi palabra. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos escuchando, pero pedí al Señor igualmente. Estoy escuchando, pero no siento el poder que tengo que sentir. No siento ese deseo de querer escuchar más y más. Ese gozo, esa fe plena en tu palabra. No estoy sintiendo lo que tengo que sentir, porque tiene que sentir un poder de fe, gozo, alegría grandemente, pero ese va a ser poco a poco, a medida que pedí perdón de la incredulidad. No me gusta esta palabra. Y acá, el que oye mi palabra y cree en el que me envió. Tenemos que creer al Padre y al Hijo. El Padre le envió, que es la fe, gozo, paz, alegría, también el Padre de Cristo. Y Cristo también fe, gozo, paz, alegría. Y eso es lo que quiere introducir en nosotros. Es el Espíritu de Dios para gobernar nuestra mente en fe, gozo, paz, alegría, amor. Y después todo vendrán por añadidura. Todas las cosas naturales te tiene que ir todo bien, porque Él te maneja ya. Él va a ser tu Padre ahí, cuando pedí perdón. Y entonces dice, el que cree, el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Tiene vida eterna y ya para siempre va a sentir esa vida de fe, gozo, paz, alegría. Y ya nadie te puede quitar. Vida eterna. Y después dice, más ha pasado, dice, no vendrá a condenación. Nosotros íbamos a estar condenados con Satanás. Cuando nosotros morimos, acá en la tierra mismo sentimos ese espíritu del diablo, ese infierno que dice la gente, ese tormento, porque sentimos. Y más cuando morimos, muchos creen que muere y termina su vida. No, después se va ahí nuestra alma, este cuerpo queda en el cementerio, pero nuestra alma, que ahora habla, ve, se mueve, que puede decir perdóname a Cristo y no lo dice, entonces por no creer su palabra, entonces le espera una condenación externa, porque lo que muere ya no vuelve más, se queda en ese tormento. Si acá sufrimos, y más después de la muerte, sufrimos mucho más. Es como si fuera que vos ponés en el fuego, vos ponés arriba, ahí sentí el calor. Cuanto más bajo, sentí más el calor. Y después cuando metés dentro del fuego, te quema todo. Así también nosotros en el infierno ya estamos dentro de ese tormento. No es fuego el infierno, sino es tormento. Acá sentimos ese tormento, esa angustia, ese nervio, ira, sufrimiento. Ese es el infierno. Ese allá vamos a sentir, pero mucho más fuerte que acá. Acá un poquito nada más sentimos de la fuerza de Satanás. Pero allá, cuando estamos con Satanás, ahí sí que ya
tormento ya es una desesperación que no va a poder aguantar. Y nunca más vamos a poder salir de ahí. Esa es la condenación. Por eso, acá, estando en la vida, tenemos que escuchar la palabra de Dios y pedir perdón. Y saber que el día de nuestra muerte, ¿a dónde va a ir? En el dolor, en el infierno, no es morir y termina todo. Muchos creen que es así, pero la palabra nos dice a nosotros así, que el día de nuestra muerte vamos a ir en una condenación, condenado en el sufrimiento. Acá sufrimos y más allá sí que es totalmente el sufrimiento vamos a sentir. Y nunca más vamos a poder salir de ahí. Por eso en la vida, muchos ciertamente equivocada hacen misa de los muertos, pero ya no hay más remedio. Ahora tiene que pedir cada uno lo que, por eso es necesario escuchar la palabra, como dice acá, el que escucha mi palabra y cree. Y pedí al Señor ese perdón de la incredulidad para creer y para que no vaya esa condenación, porque todo vio que vamos a morir, pero para que vaya en un lugar de descanso, de paz, gozo y alegría, para ir a gozar tu alma con Cristo, no en esa condenación. El Señor a lo que cree y pide perdón, y va a creer si pide perdón solamente. Vos podés decir yo creo, pero sin pedir perdón no puede creer. Y entonces reconocer que estamos en falta contra Dios. Y entonces ahí dice acá, no vendrá condenación. Dice, más ha pasado de vida a muerte, de muerte a vida. Porque nosotros, antes de pedir perdón al Señor, antes de decir al Señor, te quiero sentir, perdóname porque no te siento esa paz, gozo y alegría, esa plena fe, plena seguridad que tú me vas a dar esta vida de fe, gozo, paz, alegría. Esa es la vida. Y entonces ese es Cristo, ese es el Espíritu de Cristo que tiene que sentir. No como a Satanás le sentimos también, no le vemos, pero sentimos amargura, tormento, cansancio. No podemos escuchar la palabra, no entendemos. Y dice acá, ha pasado de muerte a vida, porque nuestro destino era muerte en el infierno, en el lugar de tormento, y va a pasar a la vida de fe, gozo, para alegría, aún después de la muerte, acá mismo va a gozar, y después más allá, así que el completo poder de Dios vamos a sentir, el completo de fe, gozo, para alegría, descanso. Cristo es eso, es espíritu. No le vamos a ver, pero vamos a sentir dentro de nuestra alma ese descanso que tanto queremos sentir. Y nos preguntamos, sin saber la palabra, nos preguntamos, ¿por qué no sentimos bien? Queremos, deseamos, queremos sentir bien. Pero ¿por qué? Ya es mi destino, decimos, no. Dios quiere que escuches su palabra. No es tu destino. No es que ya ha nacido para esto, sino Dios quiere que le escuches su palabra y para saber tu condición, que está directamente, sos hijo del diablo, somos hijos del diablo primero y después pasamos de muerte a vida, pasamos de ese sufrimiento a la vida de fe, gozo, alegría, esa vida de muerte que llevamos, que sufrimos mucho en esta tierra mismo, y también después de la muerte vamos a sufrir mucho más y vamos a pasar a la vida acá mismo y después allá. Entonces, eso es lo que tenemos que ser conscientes cada ser humano. ¿Por qué es pecador? Porque no cree, porque no ha escuchado la palabra. Es necesario, por eso que dice en Romano, ¿cómo va a escuchar? Dice en Romano, vamos a ver. Romanos dice 10, Romanos 10. Dice 14, ¿cómo pues invocará aquel el cual nos han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído?
¿Y cómo irá sin haber quien le predique? Si no hay quien te predique, ¿cómo va a escuchar? ¿Y cómo va a creer? ¿Cómo va a pedir perdón para creer? Entonces, por eso es importante predicar. Vos, por ejemplo, el día que vos salís de esto y ya sabés la palabra de Dios, va a predicar o le va a enseñar por qué tanto viene el sufrimiento, por qué tu ser querido o tu amigo está sufriendo tanto. Le va a decir, y ese es predicar, contarle que yo también era así, pero vos escuchaste la palabra y vos reconociste que es pecador porque no creíste esta palabra y no podía creer porque nadie te predicaba, pero ahora ya te está predicando. Ahora, por medio que me usó Dios, entonces te prediqué, te conté. ¿Por qué el sufrimiento? Porque vuestro padre es el diablo. Esa incredulidad, Dios, no podemos creer. Y entonces ahora podéis ya creer y podéis pedir perdón al Señor para creer. Y ahí el Señor te va a cambiar tu vida. ¿Y cómo irán sin haber quien le predique? ¿Y cómo dice, cómo predicarán si fuere enviado? Y lo que no puede ser enviado también de Dios, no puede haber un enviado si no se limpia también, no pide perdón de esa incredulidad. Esa crueldad por las almas. Por eso es necesario saber la palabra, aún de la salvación. Mucho ni conoce la palabra de salvación ni sabe predicar. Y entonces, ¿cómo va a creer la gente con ustedes si ustedes no le predican? Y el Señor va a pedir cuenta de eso. Por la vida de Él, por ejemplo, si ustedes son mal testimonio a Él, ustedes nos muestran el cambio de vida y nos predica, nos muestra en su vida mismo la palabra de Dios que te ha cambiado. Entonces va a pedir cuenta a ustedes, porque a usted el Señor también habló y cambió un poco la vida, pero si usted no se entrega totalmente en la humillación, esa incredulidad, no tiene temor de Dios y no le habla, no le muestra, y aunque no le habla, tiene que cuidar su manera de hablar y después Dios tiene que cuidar su manera de andar y entonces mostrarle el cambio de vida que hace el Señor. Ahí le está predicando ya y tenés que pedir mismo al Señor para que pida perdón esa incredulidad, crueldad contra la vida de ellos. Usted va a ser amigo de usted, de Él, y va a amar si usted le habla la palabra de Dios. Pero si usted se va y se sienta en una parte y se toma su cervecita, toma droga y todo, y ahí el Señor va a pedir cuenta porque usted ya sabe la palabra de Dios. Si es que ustedes, si lo trae, es para que usted le hable, mostrar un cambio de vida, no es para que vaya a sufrir con Él y le hace sufrir. ¿Cómo va a creer si ustedes no hay cambio de vida? Y el Señor va a pedir cuenta. Si es que sepa también ustedes que se tienen que humillar para que vea el cambio de vida y Él pueda creer y pueda pedir perdón y pueda cambiar, porque Él sufre mucho, como ustedes sufrían y sufre todavía porque no sale todavía totalmente, está lleno de sufrimiento todavía, pero el Señor, ustedes ya saben la palabra y tiene que pedir más perdón. Y entonces para sacar a ustedes de esa vida miserable que lleva, para que pueda servir Dios, que dé ejemplo a Él. Bueno, vamos a hacer una oración todos juntos. Cerrar nomás y decir atrás de nosotros, todos juntos vamos a hacer esa oración. Señor Jesús, perdóname porque soy pecador, porque no te creo, pero ahora me hace entender que no te creo. Perdóname. Quiero sentir esa plena seguridad de esta palabra que tú me has hablado, que soy pecador, estoy en falta contigo. Perdóname
porque tú has muerto y has resucitado para perdonarme mi pecado y ha vencido a Satanás. Señor Jesús, ayúdame a creer. Te entrego mi alma, mi mente, para que me quite esa incredulidad. Perdóname. Quiero sentir, Jesús, esa fe, esa paz, ese gozo. Quítame esa vida de tormento, de incredulidad. Ayúdame, Jesús, a creer. Límpiame. Amén. Y vemos ahí. Vamos a hacer una oración por él todo junto. Vamos a hacer, y así para que él bastante sea libre ya hoy mismo. Vos pedí nomás perdón mientras que nosotros te estamos haciendo oración. Vos pedí perdón nada más. Y ahí te va a ir yo que el Señor libertándote. Y después cada que vos venís, cuando quiera venir. Y acá te vamos a orar, te vamos a hablar de Dios y va a haber un cambio de vida porque mucho ha sufrido ya sin Dios. Yo también he sufrido muchísimo y cuando ya no podía más, gracias al Señor, había quien me predica. Y ahí entregué mi alma, pedí perdón al Señor. Es entregar mi alma, que te limpie, entregar tu alma que te limpie. Reconocer que no crees, que es imposible para vos creer que te va a cambiar esta vida de Cristo, escuchando la palabra y pidiendo perdón. Bueno, que suene esa vida de sufrimiento, Señor. Ese espíritu de tu calavera hechos a la muerte, hechos del cementerio destruya. Espíritu de tu calavera hechos a la muerte, hechos del cementerio. Ojo de Lucifer, triángulo de Lucifer, destruya. Espíritu de pompero de Azuyateré, espíritu de pompero del Unison, destruya todo espíritu del Unison del pompero, San Antonio, espíritu de San Antonio destruya, Dios de serpiente destruya, Dios de serpiente. Opresión de carne, como demonio de incredulidad, Señor, la cabeza de hierro, para que se cabeza de hierro, con fuego, cabeza de cadáver de loco, cabeza de cadáver de asesino, que se eche por loco el Lucifer, todo espíritu demonial, espíritu demonial que asusta destruya ese espíritu de Lucifer, todo espíritu de tu reino, calavera hecha la muerte, tu rey del cementerio, con droga, marihuana, cocaína, tu Santo Espíritu, mi Señor, que trabaje sobre esta mente, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Señor, quebranta esta alma, mi Señor, quebranta esta alma, mi Señor, quebranta esta alma, mi Señor, en el momento de angustia, de desesperación, mi Señor, tu Santo Espíritu, mi Señor, traiga, mi Señor, esta palabra, mi Señor, que tú la hablas del perdón, mi Señor, para que te pida perdón en este momento de angustia, mi Señor, de aflicción, mi Señor, de tormento, mi Señor, de desesperación, de suicidio, mi Señor, toda hechicería, mi Señor, que toma la mente de este varón de incredulidad, mi Señor, hechicería de algunas carnes, mi Señor, bufonería, mi Señor, payaso y demonio, mi Señor, para que no puedas creer en ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Señor, la sangre de Cristo tiene poder, mi Señor, perdóname y perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdóname, Señor, quebranta esta alma, mi Señor, quebranta esta alma, mi Señor, en el nombre de Jesús, Señor, ahora sentí tu poder, mi Señor, ahora sentí tu presencia del fuego del Espíritu Santo, mi Señor, en el nombre de Jesús, mi Señor, en el nombre de Jesús, Señor, intercede, mi Señor, intercede, mi Señor, delante, mi Señor, de este varón, mi Señor, como varón, mi Señor, en el nombre de Jesús, Señor, tú eres el Señor Jesucristo, mi Señor, y tú vas a interceder, mi Señor, delante de nuestro Padre Celestial, Señor, como abogado, mi Señor, así como intercede mi vida, mi Señor, tú vas a interceder la vida de este varón, mi Señor, por haber escuchado en este día tu palabra, mi Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú estés trabajando sobre esta vida, mi Señor, y tú pongas, mi Señor, tu mano poderosa, mi Señor, sobre esta vida, mi Señor, para que tú, Señor, estés trabajando, mi Señor, estés trabajando sobre esta vida, mi Señor, y Samara me shalabere, Marika mamá que mamá me shalabere, y Samara me dedicada,
Marissamara Meshalamay, Mastamanimera, Mastimirimecal, Saber el nombre de Jesús, que esta palabra esté nuestro, protegiendo este balance para el momento que tú prepares este corazón y se arrepienta con un corazón sincero para que vengas al arrepentimiento y tú hagas instrumento de este balance en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, así como Sancho con mi vida tanto tiempo, más a Meshalé, en el nombre de Jesús, tú vas a guardar esta alma para arrepentimiento y salvación en el momento deseoso. Tú haces ahora tu palabra siempre, Pablo negó, si solo pones sembro, Marishikara, tanto sufrimiento subir, no sufrimiento subir, en el nombre de Jesús, tanto dolor infame, sufrimiento, tanto dolor, tanto sufrimiento que sufrió este varón, solamente tú conoces el dolor que siente este varón, el dolor de sufrimiento, para me tanto sufrimiento en tu vida, varón Liceo, tanto sufrimiento en tu vida, Liceo, tanto estás sufriendo en este momento, que el Señor tenga misericordia por tu alma, y te ha dado esta palabra, en el momento de angustia y desesperación, cuando estés drogado, cuando estés viciado, recuerda este perdón, recuerda esta palabra, porque el Señor te va a traer tu al Espíritu Santo del Señor, va a traer tu mente, y en ese momento pide perdón, perdóname, Señor, todo pensamiento suicida, locura, que derrama de ira, Señor. Cabeza de síndrome de un cabeza de Recuerda que el Señor te habló el año pasado, que de ahí te va a tomar un espíritu de muerte, que te van a querer robar por defender tu material. Vas a querer defenderte, no vas a querer entregar las cosas, te van a querer cuchillar. Por eso el Señor permitió otra vez traerte a este lugar. Recuerda el año pasado que nos oramos, vuelve nuevamente, te está dando el Señor. Porque el Señor tiene misericordia. El Señor tiene misericordia de ti y de tu alma. Porque has sufrido mucho en tu iglesia. Has sufrido mucho en tu iglesia. Así como has sufrido Cristo, así como has sufrido mucho de acá. Mucho sufrimiento de nuestro Padre Dios. Mucho sufrimiento de nuestro Padre Dios, como dijo la palabra. Y tú lo has hecho sufrir bastante. Vos hoy el Señor te ha mostrado un camino verdadero. Solamente pide perdón al Señor. Recuerda en ese momento cuando te vengan a robar. Entrégale todo lo que tengas. No te resistas, entrégale. Entrégale, dice el Señor. Y aquí abajo, venga. de la vida de Jesús. Está esperando. Jesús, perdóname, porque no te creo. Ayúdame a creer. Y Señor, líbrame de ese espíritu de muerte que me está llevando. Jesús, te entrego mi alma, porque tú has muerto y has resucitado y has vencido a Satanás. La misma muerte ha vencido, pero necesito creer. Perdóname por mi incredulidad, que tú me vas a guardar de ese espíritu de muerte. Entrega mi alma, quiero sentir.